aquí en Aprender a Comer con nuestra nutrióloga. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Muy contenta de estar aquí con todos ustedes, como siempre. Así es, y yo creo que este es un tema muy importante porque de verdad muchas veces nos vemos afectados por cuestiones de moda, por lo que estamos escuchando. Yo creo que tú nos digas sobre el peso. ¿Existe el peso saludable? Sí, sí existe un peso saludable. Y yo quisiera hacer una diferencia sobre el peso ideal. Ah, que ¿sí? es diferente. Es decir, muchas veces nos estamos como presionando mucho a tener un peso ideal. Tengo un peso ideal. Bueno, ¿quién lo determina? Primeramente, sí existen tablas de referencia, o sea, nosotros los especialistas en salud tenemos una manera de poder determinar un peso adecuado a cada persona y este va en función, por supuesto, al género. Un hombre pesa más que una mujer, ¿de acuerdo? Pues la edad también tendría que ver. Y otra cosa muy importante, la complexión ósea. O sea, pero a ver, entonces eso querría decir que, por ejemplo, una mujer de mi edad y mi estatura, pues todas deberíamos de pesar lo mismo. Fíjate que eso es un tema muy importante. No, o sea, las tablas son tablas de referencia, pero no quiere decir que todas las mujeres de tu edad y de tu tamaño tendrían que pesar exactamente lo mismo, y esto es algo que tenemos que atender en este programa. Fíjate, todos somos diferentes. Claro. Entonces, eso de estandarizarnos, todos tendríamos que medir 1,70, o sea, no. Por ejemplo, hay algo que tiene que ver la complexión ósea. No es lo mismo una persona, ahí sí literalmente lo de los huesos. De hueso que todo ancho. mundo, el hueso ancho. Yo era un mito lo del hueso No, ancho. efectivamente nosotros en consultorio medimos la complexión ósea. Tenemos un equipo que se llama el Bowmeter, un medidor de hueso del codo, y nosotros podemos determinar la complexión de cada persona. Ahora, existen muchos factores adicionales, por ejemplo, la edad, ¿no? No va a pesar lo mismo una mujer de tu edad que tiene 12 años, que tiene 20 años, que tiene 60 años. ¿Me explico? Otro factor que influye mucho, si somos deportistas. Una persona que hace mucho deporte va a modificar su composición corporal, y esto es algo de lo que tenemos que hablar el día de hoy, ¿no? Si tú haces mucho ejercicio, vas a disminuir o vas a tener una tendencia a disminuir tu tejido adiposo y a incrementar tu masa muscular. Entonces, o sea, son muchos factores. Y yo quisiera diferenciar en que no es lo mismo tener un peso ideal, o sea, lo que te dice una referencia, a un peso saludable, a con qué peso estás bien. Ejemplo, vamos a pensar que alguien tiene 70 kilos arriba. 70 kilos arriba. No, bueno. Si baja 50, pues sí, tiene 20 kilos que todavía no están excediendo, pero bajar 50 kilos, vamos, 30 kilos, vamos, 10 kilos, es una ventaja enorme para el organismo, y esa pérdida va a ser muy adecuada para tener una mayor salud. Por ejemplo, ¿este tipo de mediciones también aplica para los vegetarianos o para los veganos? Bueno, para todo mundo. O sea, el peso saludable es para todo mundo, independientemente de la orientación en alimentación. Oye, Alicia, el peso pero saludable, claro. hay muchas ocasiones en las que uno acude con los expertos como ustedes, los nutriólogos, y dices, bueno, pues yo quisiera bajar 5 kilos, que son los que según yo traigo de más, etcétera, etcétera. Pero ahí te dicen que no te fijes en el peso. Chécalo en la ropa. En cuanto empiezas a sentir que la ropa te empieza a quedar de una mejor manera es porque estás alcanzando el objetivo. Pero ahí yo ya no entiendo. Pues yo quiero bajar 5 kilos. Me sigo subiendo la pesa y sigo pesando lo mismo, pero ya el pantalón se afloja. ¿Qué pasa con el cuerpo ahí? Eso es muy importante y es a lo que yo me refería. Tú puedes estar teniendo el mismo peso y cambiando tu composición corporal. Es decir, disminuyes tu cantidad de tejido adiposo, haces ejercicio, estás fortaleciendo el músculo, incrementa su volumen, y entonces no necesariamente se va a ver reflejado en el peso. Tú puedes estar bajando grasa, subiendo músculo, y entonces al final del día quedas... Ahora, hay algo bien importante en relación a esto. Cuando nosotros perdemos peso, hay que saber qué estamos perdiendo, ¿sí? O sea, el peso saludable implica muchas cosas. Ejemplo, ¿alguien está tomando diuréticos? Alguien está perdiendo muchísimo peso, pero lo único que está haciendo está deshidratando. ¿Por qué? Porque está perdiendo líquidos que al rato lo va a recuperar, ¿no? Es como quien cree que va a perder peso por meterse a un sauna. Oye, Alicia, la grasa, ojo amigos, por favor, la grasa no se suda, Pero entonces ya hemos estado hablando del peso saludable. ¿Cómo sabemos cuál es nuestro peso saludable? Excelente, muy bien. Vamos a hablar de un concepto que se llama, y yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen,
que se llama IMC o índice de masa corporal, también conocido como índice de Quetelet, es el mismo. El índice de Quetelet, índice de masa corporal, es una pequeña fórmula muy sencilla que correlaciona el peso y la talla y nos va a arrojar un valor numérico. Y si me permiten, ahorita vamos a hacer un ejercicio. A ver, esta ecuación correlaciona simplemente peso y talla, nos arroja un valor y con base en ese dato podemos ver si hay sobrepeso, si hay obesidad, normalidad. ¿Te parece, Quique, si vamos contigo? A ver, vamos a hacerlo. Vamos a verlo. A ver, mi querido Quique, ¿cuánto mides? 1.80. 1.80. ¿Y cuánto pesas? 75. 75. Entonces, el índice de masa corporal... ¿Calculadoras? Calculadoras. Ya saqué la mía. A ver, Fíjense ustedes, es muy sencillo. Vamos a dividir el peso en kilogramos el O peso sea, en kilogramos. 75 y lo vamos a dividir entre la estatura en metros al cuadrado. Es decir, me dijiste que mides 1.80. Entonces ponemos 1.8 por 1.8. 3.24 nos da. Y entonces vamos a dividir el peso entre ese valor. 75 entre 3.8. 23.14. Bueno, este niño nada más nos vino a presumir, ¿verdad? Y les voy a explicar por Oh. qué. No, ¿qué onda con ese Muy número? bien, Alicia? Quique, muy bien. No, ¿qué significa? Ya me estás poniendo 23, nervioso. a ver, ¿me lo permites? Ahí está. Tenemos aquí un 23.14 14. y este valor pues nos está hablando de un valor de normalidad. Ay, mira. Es decir, tenemos un rango. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos este dato de IMC de 20 a 24.9, estamos hablando de una normalidad. ¿Por qué Ok. tenemos un rango? ¿Por qué nos movemos? Justamente por lo que preguntabas. No todos podemos pesar lo mismo. Sí. Habrá quien tiene tendencia por su origen de la raza, aunque suena muy Sí, feo, claro. tiene tendencia a ser más delgado, hay quien tiene que ser más corpulento. Entonces, vamos a tener ese valor. ¿Y a partir de Sí. o sea, otra vez, a partir de cuándo ese peso ya se considera como si fuera obesidad o propenso a la obesidad y a partir de qué número sabemos que es correcto? Excelente, muy bien, muy buena pregunta. De 20 a 24.9 estamos en un rango de normalidad, Normal. así como mi querido Ok. Kiki. Ok. Si tenemos de 25 a 29.9, estamos hablando de un sobrepeso. Es un Ok. rojo de aguas, aplícate. Y de 30 en adelante estamos hablando de obesidad. Ahora, hay diferentes grados de obesidad. ¿Me Claro, explico? sí. Pero entonces hay muchas cosas que ver. Yo les pediría, amigos, no caigamos en esas dietas extremas de unas restricciones calóricas donde llevamos al tejido adiposo a unas cantidades tan mínimas, donde las mujeres quedan con mamas muy pequeñas, no hay glúteos, o sea, de verdad, porque hay una disminución. Entonces, el tejido adiposo dentro de un rango saludable es muy importante para función exócrina, en fin. Muy bien. Hay que llevar a cabo Ya, estas listo. recomendaciones. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes.